lo que yo no puedo hacer por mí, quiero que tú me lo resuelvas, ¿sí? Y si no me lo resuelves, voy a buscar la manera de chantajearte. Aparentemente parece una persona indefensa, débil, pero realmente la persona que adopta esta manera de ser victimista es una persona controladora. Normalmente estas personas siempre le van a estar echando la culpa a los otros, siempre van a estar culpando y van a estar diciendo que el otro dejó de hacer y por eso no me va bien y por eso no tengo buen trabajo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está transmitiendo aquí? No me interesas, me interesa lo mío y al final de cuentas, darte lástima. ¿Para qué? Para que empatices conmigo, para que tengas simpatía y para que me valides. ¿Te sientes cansado de convivir constantemente con personas que normalmente culpan a los factores externos, a otras personas o incluso a ti mismo de sus problemas? ¿Estás cansado de convivir con este tipo de personas que no se hacen responsables de sus acciones? Quédate, porque vamos a estar hablando de cuáles son los rasgos de ser víctima, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar y cómo podemos salir de ello? Y para esto me acompaña mi carnal. Carnal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, carnal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, carnal, terminando de chambear, pero gustoso de platicar de este tema. Fíjate que sí, creo yo que es un tema bien interesante y ahorita tú creo que tocas una palabra que va muy bien con esta parte de ser víctima o victimista, la parte de hacernos responsables. El niño es tan pequeño que carece de ese sentido de responsabilidad. Prácticamente papá y mamá tienen que entrar al quite, pero cuando ya somos más grandes, cuando ya somos adultos, la vida que nos toca vivir es nuestra responsabilidad. Y una persona con estos tintes o estas características de siempre hacerse la víctima, porque creo que eso es el problema, ¿verdad? Siempre me hago la víctima, es o está anclada a esa etapa infantil, por eso se vuelve incapaz de tomar las riendas de su vida, de aceptar las consecuencias de todo lo que va ocurriendo y hacerse responsable de lo que ocurre y de lo que pasa. Y creo yo, carnal, que ahí es donde está el problema. Claro, y este tipo de cosas, carnal, puede ir ocasionando problemas muy complicados, problemas que en ocasiones no nos damos cuenta que podemos estar experimentando, viviendo, porque es difícil convivir con personas que constantemente se hagan la víctima, carnal, porque son personas que en ocasiones tenemos que tratar con pincitas, tenemos que medir, pesar las palabras que decimos, cómo miramos, lo que hacemos, lo que no hacemos, porque invariablemente vamos a poder hacer algo que les va a doler, que les va a lastimar, carnal, y esto también va desgastando en muchas ocasiones las relaciones personales. Por lo tanto, se Claro. vuelve interesante poder darnos cuenta y aquí invitar a las personas, por supuesto, a que se suscriban, a que compartan y también a que se miren en estos rasgos que vamos a ir describiendo, carnal. Sí, porque hay dos cosas que se arrastran. Por un lado, el deseo de simpatía. Acuérdate que el niño busca ese reflejo en los demás porque el niño se está desarrollando, va creciendo y busca desesperadamente esa simpatía en el otro. Y al mismo tiempo busca la validación. Entonces, quiere que le digan que lo que hace está bien, quiere que estén las personas ahí. Entonces, el niño constantemente busca simpatizar y ser validado. La persona que cae en este juego del victimista cae en esta misma situación o arrastra esta misma situación. Constantemente quiere la simpatía de los otros, constantemente quiere la validación de los otros. Pero ¿qué ocurre cuando una persona anda de malas? Me levanté sin ánimo, sin ganas, como normalmente se dice, de malas,
y la persona quiere esa simpatía, pues no va a estar. Entonces, inmediatamente la víctima va a decir, ¿qué hice? ¿En dónde me equivoqué? ¿De qué forma te ofendí? Y la otra persona, pues nada tiene que ver contigo, simplemente me levanté de malas, pero vuelvo al punto, estamos atorados en conductas infantiles, buscando siempre la simpatía y la validación de los otros. ¿Y qué crees, carnal, con estos puntos? Para las personas que nos rodean, si nosotros constantemente tenemos esta conducta, puede ser cansado y desgastante. Correcto. Y esto, carnal, va haciendo que las personas no logren alcanzar un desarrollo personal interesante. Porque como tú dices, vamos teniendo pequeñas regresiones a la infancia, en donde siendo adultos volvemos a actuar como si fuéramos niños, volvemos a actuar como si fuéramos adolescentes, y esto nos aleja de ese desarrollo humano al cual todos los seres humanos necesitamos, el cual todos los seres humanos en ocasiones buscamos, y cuando no lo logramos, carnal, esto es bien complejo porque nos pasa lo mismo que a las aves. O sea, imagínate un ave que no pueda volar, pues de alguna manera se va a morir de hambre, de alguna manera probablemente, no sé, la va a pasar muy mal. Entonces, esto mismo le pasa a los seres humanos. Si no alcanzan a desarrollarse de manera personal, psicológica, emocional, es como si nunca abrieran esas alas. Y el Ujú. victimismo o esta personalidad es un elemento que impide que nosotros podamos volar libremente, carnal. Sí, y creo algo que coartamos dentro de este desarrollo personal es el carácter. ¿Por qué siempre voy a buscar huir de la confrontación o huir del conflicto? Y para que no haya un problema más grande, pues me echo la culpa. Ay, discúlpenme. Ay, yo fui. Ay, tengan compasión de mí. Pero al final de cuentas, no logro desarrollar esa determinación, ese carácter para enfrentar la vida y para enfrentar las distintas circunstancias. Y esto es algo fundamental, porque la vida exige retos, la vida exige enfrentar situaciones difíciles, tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de relación de pareja. Y si yo no logro desarrollar ese carácter, pues ¿con qué voy a hacer frente a las situaciones? Al final de cuentas, a lo mejor me encuentro una pareja con más carácter que yo y es la que le hace frente a las situaciones y yo sigo atascado o atorado en mi papel de ser siempre la víctima. Y esto hace que perdamos oportunidades, carnal. ¿En cuántas ocasiones a lo mejor, imagínate una persona que está pidiendo, que está buscando trabajo, de pronto se acerca, pide trabajo, manda su currículum y de pronto ya no le hablaron, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a decir la persona? No, pues no tengo trabajo porque no me hablaron. Pero aquí el punto es, oye, ¿y tú marcaste? Y tú le diste seguimiento y tú te acercaste y tú preguntaste. Ujú. Entonces, normalmente estas personas siempre le van a estar echando la culpa a los otros. Siempre van a estar culpando y van a estar Ajá. diciendo que el otro dejó de hacer y por eso no me va bien y por eso no tengo buen trabajo y por eso, entonces, una persona que se hace la víctima, vamos a pensar, es una persona que constantemente se está justificando de todo lo que le pasa en lugar de tomar las riendas de su vida, carnal. Claro, y se justifica porque todo es injusto. El trato de los demás, lo que ocurre a mi alrededor, las situaciones, todo parece una injusticia. Y lo vamos a ver en la política y lo vamos a ver en la familia, en el trabajo, por todos lados, esta persona va a estar viendo injusticias. Entonces, esta cuestión de sentir que todo es injusto me refuerza esa manera de ser víctima. En el mundo, pues sí, en ocasiones hay cosas buenas, hay cosas malas, pero yo siempre lo digo, necesitamos tener el ojo, ¿verdad?, entrenado para ver las injusticias por todos lados. Yo veo muchas personas que de pronto se quejan
que esta situación no es como debería de ser, aquella otra tampoco, los animalitos que sufren en la calle. O sea, siempre está el ojo preparado para ver en dónde hay una injusticia. Entonces, de esta forma, yo refuerzo esta manera de ser víctima de las circunstancias y no tomo la responsabilidad de hacer frente a las cosas. Porque en lugar de centrarme en lo que no puedo corregir o en lo que no está en mis manos, me centro en lo que sí puedo corregir, ¿verdad? En lo que sí está en mis manos. Eso podría ir cortando un poquito esta dinámica o esta inercia de ver injusticias por todos lados. Y eso que dices se vuelve sumamente importante porque de alguna forma este aspecto de injusticia, donde lo desarrollé, donde lo experimenté por primera vez, como dijiste hace rato, en la infancia, ¿sí? A lo mejor el niño en algún momento sintió injusticia por parte de papá, sintió injusticia por parte de mamá y, ojo, esta explicación psicológica en el sentido de que puede ser un mecanismo de defensa ante tantas Ajá, claro. injusticias, yo me hago la víctima porque no me gusta este tipo de elementos. Entonces se vuelve un mecanismo de defensa, obtengo una ganancia secundaria y al obtener esta ganancia secundaria, la mente empieza a repetir esto de manera incesante y es ahí donde luego ya lo hago como un patrón sin darme cuenta, carnal. Bien Ujú. repetitivo e inclusive a veces desde el ser víctima, yo también puedo ser injusto. Porque imagínate una mamá que a lo mejor tenga esta herida de sentirse víctima. Entonces imagínate que cada vez que su hijo sale con su esposa, se siente la víctima, ¿no? Y dice, es que no Ajá. me llevaron, es que no me invitaron, es que no me dijeron. Entonces, Soy un estorbo. soy un estorbo, como ya envejecí, como ya esto, ¿sí? Entonces la persona o esta mamá, al hacerse la víctima, puede estar siendo injusta con esa pareja, con ese hijo, porque no le permite al 100% desarrollar su rol de esposo carnal. Ujú. Sí, esto es lo que finalmente acaba cansando a las personas, que yo de alguna manera tengo una ganancia secundaria al ser víctima, pero soy injusto con los demás, porque estoy tratando de conseguir un bien para mí. Entonces le digo a mi hijo, no te vayas, quédate, porque me estás dejando porque ya estoy, que no me puedo mover tanto, que ya no tengo a lo mejor la edad que tenía antes. Entonces, dentro de esa injusticia, al final de cuentas yo estoy ganando algo. Y es ahí donde todo problema psicológico, todo problema conductual, forzosamente va a tener una ganancia secundaria. Por eso lo Sí. hacemos. Si yo no obtuviera nada de esa situación, pues simplemente lo dejaba, pero lo hago porque me representa algo. Entonces, en muchos problemas e incluso en muchas enfermedades, es esa ganancia secundaria la que no me permite hacer algo diferente sabiendo, carnal, porque a veces somos conscientes de que estoy siendo abusivo con el otro, de que estoy siendo injusto con el otro, pero primero estoy yo y después está el otro, ¿verdad? Y ahí es donde está esta parte complicada y retorcida de la actitud victimista. Fíjate que me gusta el enfoque que estamos logrando, carnal, y a este conocimiento al que estamos llegando, porque atrás de esta máscara del ser víctima, como tú bien dijiste, y qué bueno que lo conectamos con esta parte de estoy siendo injusto con los otros, con las personas que me rodean, porque hay otra característica bien particular de estas personas. Lo que yo no puedo hacer por mí, quiero que tú me lo resuelvas, ¿sí? Y si no me lo resuelves, voy a buscar la manera de chantajearte. ¿Cómo te voy a chantajear? Haciéndome o vendiéndote una imagen de que estoy abajo, de que estoy enfermo, de que estoy mal, de que... Y entonces ahí también toda
todas las situaciones, las calamidades que me han sucedido en la vida, las utilizo a mi favor. Y es ahí donde puedo ir abrazando la enfermedad Ujú, física, psicológica. Entonces, he ahí donde estamos repitiendo, carnal, y claro, nos volvemos también como reproductores de la injusticia que en algún momento sentimos, pero la enmascaramos de debilidad. Y al enmascararla de debilidad, no la vemos. Por eso es que se vuelve tan claro. difícil mirar estos rasgos, carnal. Sí, y es que la persona victimista también se vuelve muy egoísta. En ocasiones puede haber alguien que desde lo más profundo de su corazón le comparte algún problema o algún dolor que tiene. Por ejemplo, vamos a inventar, oye, persona victimista, me duele el dedo pequeñito de la mano. Y la persona victimista va a decir, ah, no, pues a mí me duele más. Oye, tuve un problema con mi... Ah, no, pues mi problema es peor. O sea, la otra persona te está compartiendo algo importante que en realidad le afecta, pero la persona victimista no se centra en lo que le ocurre a la otra persona, ni le apoya, ni le escucha. Ve esa oportunidad como una forma de decir, pues lo mío está peor. Yo he sufrido más, a mí me duele más, mis situaciones son peores. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está transmitiendo aquí? No me interesas, me interesa lo mío y al final de cuentas, darte lástima. ¿Para qué? Para que empatices conmigo, para que tengas simpatía y para que me valides y al final digas, pues sí, no, lo mío no está tan feo, lo tuyo está más canijo. Claro, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, carnal, porque así como le hacemos mucho daño a otros, también nos hacemos mucho daño a nosotros mismos, porque a veces las personas con estas características dicen, pero ¿por qué estoy todo enfermo? ¿Por qué estoy constantemente pasándola mal? ¿Por qué no puedo salir de la ansiedad? ¿Por qué no puedo salir de la depresión? ¿Por qué si entro a una enfermedad, de ratito ya me están diagnosticando otra? Probablemente, carnal, podemos irnos dando cuenta que esta forma, que estas características también pueden ir propiciando a que nuestro cuerpo también no vaya teniendo las defensas suficientes, a que podamos ir enfermando, a que podamos ir sobrepensando las cosas y provocándonos nosotros mismos este tipo de sensaciones. Entonces, yo creo que es bien importante y tenemos que decir esto de esta forma, en el sentido de que a veces nosotros mismos podemos estarnos creando, podemos ser arquitectos de nuestras propias enfermedades, ¿sí? Y esto es lo que se vuelve muy caótico, porque al final sí está sufriendo la persona, pero también la persona se propició mucho esto sin darse cuenta, carnal. Claro. Y ya lo comenté ahorita, ¿verdad? Esta cuestión de manipular a los otros, de lograr que esté la atención en ti y no en lo que la otra persona siente, esto, carnal, es igual a control. Aparentemente parece una persona indefensa, débil, pero realmente la persona que adopta esta manera de ser victimista es una persona controladora. Y de ahí, cuando yo siento que pierdo el control, me lleno de mucho estrés, me lleno de frustración y como tú ahorita lo acabas de señalar, esto impacta directamente la forma en la que el organismo va a funcionar. Y bueno, ya dijimos que esta es una condición que se va desarrollando desde la infancia y en ocasiones puede ser también imitada. La persona victimista pudo haber tenido modelos que también eran victimistas, ya sea en papá o ya sea mamá. Entonces, al yo ver esto de forma constante, al aprender cómo está esa ganancia secundaria, la atención de los otros y la evasión de los problemas, yo lo veo como una vía buena, como algo que puede servir, hasta como algo estratégico. Quizás toda esta información es inconsciente, yo no la tomo conscientemente, pero voy repitiendo el patrón que voy observando en las personas que nos rodean.
Finalmente, acuérdate que en ese desarrollo somos como esponjitas. Entonces, si tenemos a unos padres que juegan este papel de víctimas, lo más seguro, no es una ley, no es una regla, pero cabe la posibilidad de que también lo acabemos repitiendo. Correcto, carnal. Y yo creo que ya estamos llegando al punto de poder decirle a las personas cómo ir superando esto, porque considero que es posible superarlo. Se requiere esfuerzo, se requiere disciplina, se requiere autoconciencia, se requieren muchas cosas, pero por supuesto que es importante irlo desarrollando. Y en esta parte de la autoconciencia, carnal, yo creo que aquí es bien importante que si la persona está escuchando este podcast y dice, oye, pues a lo mejor puedo preguntarle a mis hijos, a mi pareja, si me hago la víctima, ¿no? Entonces, pregúntale a amigos, esposo, esposa, hijos, etcétera. Si más de uno te dice, fíjate que sí tienes rasgos en ocasiones de que te haces la víctima, ojo, préstales atención y a partir de ahí trata tú de observar en qué momentos te estás haciendo la víctima para ganar que te lleven, para ganar que estén contigo, para ganar que te presten atención. Entonces, ve observando y ve escribiendo esto solamente como investigación. La autoconciencia, carnal, tiene que ver solamente con esta parte de me estoy investigando, yo soy mi Ujú, objeto de ujú. estudio y esta forma puede ayudar mucho, carnal. Por supuesto, y una vez que me observo y me doy cuenta que en repetidas ocasiones caigo en este papel de la víctima, un paso importante para empezar a cambiar es hacernos responsables. Y para hacernos responsables, carnal, debemos de darnos cuenta que en nuestra vida nosotros jugamos un papel activo. En otras palabras, en la película de tu vida, tú eres el actor principal. Y el actor principal toma decisiones, acepta retos, arriesga algunas cosas y al final de cuentas, cada decisión va a traer una consecuencia. Pero estamos en la capacidad o estamos en la posibilidad de enfrentar esa consecuencia. En ocasiones las cosas van a marchar de una manera estupenda, genial, en ocasiones no, pero no importa, yo tomo y asumo la responsabilidad. Al final, ya lo hemos platicado en otros episodios, enfrentar y tomar de frente los problemas me hacen crecer como persona porque voy aprendiendo. Entonces, un punto una vez que me hago consciente de mi actitud repetitiva, compulsiva y constante, es empezar a asumir la responsabilidad de cada uno de mis actos y no responsabilizar a los otros o no hacerme chiquito cada vez que ocurre alguna situación de estas. Correcto. Y aquí entra, carnal, esta otra parte también de poder mirar cuáles son nuestras creencias, porque como tú dijiste hace rato, o sea, esto puede ser aprendido, ¿sí? En algún momento tuvimos excelentes personas que nos modelaron quizás a conciencia este tipo de elementos. Entonces, tengo que observar cuáles son estas creencias que se encuentran dentro de mí. Vamos a pensar, por ejemplo, a lo mejor los padres pueden decir, es que para los hijos lo más importante deben de ser sus padres, pero ahorita tú dijiste, es tu vida, ¿no? Entonces, lo más importante es tu vida. Dentro de tu vida sí está la cuestión, por supuesto, de ser empáticos, sí está la cuestión, por supuesto, de apoyar cuando se requiera, pero si esta creencia te está palpitando en tu mente, ¿sí? Esto puede hacer o puede generar que tú con tus hijos te hagas la víctima para que Ujú. ellos te den la importancia que tú crees que tienes. Quizás la importancia que tú le diste a tus papás, de manera a la mejor también a regañadientes, de manera a la mejor también sin querer hacerlo, pero
De alguna forma, ahora que ya eres papá y que tus hijos tienen cierta edad y tú a lo mejor estás más cercano a la tercera edad, ahí es donde pueden cambiar las condiciones y se puede echar uso de este tipo de creencias, carnal. Entonces, es bien Ujú, importante ujú. ir revisando este tipo de enfoques, este tipo de creencias para poder ir superando esta parte. Por supuesto. Y creo yo que al final, o sea, ya hemos abordado estos últimos puntos de cómo darnos cuenta, pero todo está en la autoobservación. Porque ahorita tú dijiste, autoobservo mis creencias, autoobservo mi conducta, y dentro de lo que nosotros también podemos estar observando es nuestro diálogo mental. La persona que es victimista a los demás trata de hablarles en ese lenguaje de víctima para que tengan, pues ahora sí que lástima, para que tengan esa parte de simpatía, de estar de alguna manera afirmando lo que dice la persona victimista. Pero si nosotros nos ponemos a observar nuestro diálogo mental, o sea, la persona victimista también se habla de esa manera a sí mismo. O sea, desde esa forma derrotada, desde esa forma sufrida, también tiene un patrón mental muy importante. Entonces, dentro de este ejercicio de autoobservación, debemos de ver nuestra actitud, nuestras creencias, pero también cómo es el diálogo de nuestra mente, porque ahí está mucho de lo que va a condicionar nuestra conducta, que obviamente es desencadenado por las creencias. Entonces, creo yo que hay un gran trabajo de hacer conciencia lo que está ocurriendo en nuestro interior. De ahí, poco a poco, vamos a ir encontrando en dónde me estoy equivocando, qué es lo que está fallando, dónde se está alterando esta condición, para poco a poco empezar o emprender un camino para ir cambiando esas creencias, ese diálogo mental, y poco a poco afirmarme más a mí y trabajar en esa parte de responsabilidad. Y de alguna manera, en esto que dices, yo creo que vale mucho la pena que podamos ir observando también esta parte de la tendencia que tenemos a centrarnos en los problemas, porque una persona con estas características de ser víctima normalmente se va a centrar en los problemas, se va a centrar en lo que no puede resolver, se va a centrar en los temas que son difíciles para él o para ella. Y desde esta perspectiva, cuando se centra mucho en el problema, a todo lo que le prestamos atención crece, ¿sí? Se fortalece. Entonces, de alguna manera, es importante darme cuenta que entre más estoy ahí, más voy a ver como que no tiene salida ese problema. Por lo tanto, aquí ayuda mucho centrarme a las soluciones, ¿sí? Y esto a lo mejor pudiera ser algo muy importante para poder decir, a ver, está pasando esto. Mínimo tengo que ponerme a ser creativo para poder mirar dos o tres, a lo mejor, formas de resolver esa situación. Si Ujú. solamente se lo engancho a una persona, al final voy a decir, es que no pude porque fulanito no me ayudó. Sí, pero hay más caminos de resolver esa parte. Entonces, es un hábito muy interesante. Y aquí yo también sugiero, por ejemplo, que cuando veas una película, trata de imaginar, ¿no? Cuando hay un problema, ¿de qué otras maneras lo hubiera hecho yo? Y a lo mejor puedes pensar en tres, cuatro formas. Y cuando ya te esté pasando a ti, espérate, haz una pausa, piensa en tres, cuatro formas y esto nos va a llevar a una visión distinta de relacionarnos con los problemas, carnal. Sí, por supuesto. Y es que al final de cuentas, la idea es que pueda yo ir superando esta actitud que es desgastante para los otros y que es desgastante para mí, y que me pueda conectar con la vida desde una forma más real o más auténtica. Porque al final estoy buscando una ganancia secundaria que es falsa, porque necesito de los otros, pero estoy cansando a los otros. Entonces, es importantísimo, vale la pena para alcanzar mayores niveles de felicidad y de plenitud, ir haciendo algo por cambiar esta conducta de victimista. ¿A quién crees, carnal, que las personas que nos escuchan le van a recomendar este episodio?
seguramente, ¿verdad? A alguien que notas que tiene esa conducta. Entonces, me gustaría decirle a las personas que nos escuchan, si de pronto llegaste a este podcast y lo acabaste aquí junto con nosotros, pues algo hay que trabajar. Por algo te lo compartieron. No te lo tomes a mal. Al final de cuentas, el hacer conciencia de esto y empezar a cambiar te va a reportar cosas favorables. Y pues también le sugerimos lo mismo a esta persona. Si tú también conoces a alguien que tenga estos rasgos victimista, pues también compárteselo para que todo mundo vaya haciendo un trabajo de ir mejorando diferentes aspectos para alcanzar un estado de mayor bienestar. Totalmente, carnal. ¿Con qué te gustaría ir cerrando este episodio? Creo que yo, carnal, cierro con esto que ahorita estaba comentando. Entender que mejorar aspectos de nuestra conducta, de nuestra psicología y de las emociones, al final va a repercutir en una mejor experiencia de vida. Entonces, es una inversión y no hay momento malo para empezar a hacer cambios. Una persona puede decir, oye, es que me llega tarde esta información, tengo 80 años, 90 años. Nunca es tarde. Siempre es un buen momento para hacer las paces con nosotros, para hacer las paces con nosotros mismos y que el tiempo que nos quede, sea mucho o sea poco, se pueda vivir de la mejor manera posible. Entonces, trabajar en nosotros es una inversión que al final de cuentas se va a traducir en bienestar. Correcto, carnal. Me sumo a eso que estás diciendo. Me sumo a esa parte o a esa reflexión que estás compartiendo, porque en lugar de sentirnos mal porque estoy descubriendo estos síntomas o estas situaciones en mí, mejor me alegro porque ya lo vi, y si lo vi, lo puedo modificar, y si lo modifico, van a mejorar a un 80, a un 90, quizás esperemos a un 100% nuestras relaciones, carnal. Entonces, pues nada, es importante investigarnos con alegría, con motivación y con Claro. muchas ganas, carnal, para poder ir logrando un punto medio en nuestra vida. Exacto, exacto. Y no nos queda más que invitar a todas las personas que nos escuchan a que compartan este episodio para que llegue a muchas personas, nos dejen sus comentarios, compartan su experiencia para que pueda ayudar a otras personas. Y carnal, un gusto y un placer como siempre y nos encontramos para la próxima. Hasta la próxima, carnal.